Hay países que son difíciles de entender, quizás todos, ¿no? Pero la realidad sociopolítica y socioeconómica de algunos países es particular y especialmente intrincada y particularmente difícil de analizar. Uno de los países de Hispanoamérica que yo considero más difícil de revisar desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista sociopolítico y socioeconómico es Chile. Y cada día que pasa y cada evento que ocurre en Chile me sorprendo más de lo difícil que es el transcurrir histórico de este país. País que, por cierto, le tengo una gran admiración en efecto por su capacidad, al igual que Argentina, y lo digo sin ironía, de seguir caminando a pesar de las inmensas crisis políticas, sociales y sigue allí. Muchísimos países en el mundo, si hubiesen tenido que vivir eventos tan fuertes como lo que han vivido Argentina y Chile, cada uno por su lado, probablemente hubiesen hasta desaparecido del mapa. Y no es así. Tienen una resistencia mayor de lo que a veces, cuando reviso a los analistas chilenos, que tienen extraordinarios analistas, uno dice, caramba, pero se tratan los analistas, o sea, uno siente cuando ve el análisis que hacen los chilenos sobre Chile, uno dice, pero ¿por qué tienen una opinión tan dura de sí mismos cuando en realidad debería ser motivo, no sé si de orgullo, pero sí al menos de respeto a algunas de las cosas que ocurren allí? Por supuesto, estoy hablando a la distancia. Pero también siento que si algo se ha demostrado en el proceso electoral que se vivió en Chile este fin de semana, es que los problemas de Chile, al igual que ocurre con la gran mayoría de los países, los problemas no están en las normas, los problemas no están en las reglas, los problemas no están en el papel. Que hay realidades sociales que no se pueden poner en el texto de una constitución. Tú no puedes eliminar la pobreza modificando una ley. Que la gestión es más importante que lo que diga la ley. Yo creo que eso merece ser revisado. Y creo que el pasado domingo, con el resultado que en el plebiscito sobre la Constitución, segundo que hacen en un año, el resultado que se ha obtenido, creo que deja perfectamente claro que la sociedad chilena, como siempre ocurre, que la sociedad chilena está muy por encima, pero de largo, de su sociedad política. De que la sociedad política chilena está por un lado y la sociedad civil, el chileno que quiere llegar a fin de mes, que quiere trabajar para crecer, ese está por otro lado, porque la sociedad política está desconectada de esa realidad. Cosa que es muy común en nuestros países. De eso vamos a hablar en este segundo segmento de Fuera de Orden, hoy lunes 18 de diciembre del año 2023. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Chile tiene unas cosas sumamente importantes en su historia. En primer lugar, la independencia chilena, para suerte de los chilenos, no fue esa cosa espantosa y sangrienta que fue, por ejemplo, la independencia de Venezuela o la independencia de la Nueva Granada, hoy Colombia. La independencia chilena fue un proceso que fue guiado por la comprensión de necesidades nacionales en función de un contexto internacional. La construcción de la nación chilena fue un proceso completamente distinto inclusive al de sus propios vecinos. La posición de Chile, la posición como Estado nacional, su constitución como Estado nacional, está muy por encima y de largo en cuanto a seriedad, a solidez y a comprensión de su sociedad de lo que están el resto de los países de la región. Vamos a comparar lo que fue la constitución del Estado Nacional chileno con lo que fue la constitución del Estado Nacional mexicano, por ejemplo.
Bueno, y Chile va de largo allí. O lo que fue inclusive la constitución del Estado Nacional Venezolano. Ayer se cumplió un año más de la muerte de Simón Bolívar y un año más de la muerte de Juan Vicente Gómez. Entre la muerte de Bolívar en 1830 y la muerte de Gómez en 1935 pasaron 101 años. ¿Qué país dejó Bolívar? ¿Y qué país dejó Gómez? Gómez dejó un Estado nacional constituido, pero en el caso de Chile, nos damos cuenta de cómo para el momento en que Juan Vicente Gómez llega al poder en Venezuela, ya el Estado Nacional chileno estaba plenamente constituido hasta el punto que los chilenos podían darnos clases al resto del continente sobre lo que significaba la constitución de un Estado Nacional. Venezuela se constituye como Estado Nacional seriamente es en el gobierno de Gómez. Cuando se crea un ejército nacional, cuando se crea el concepto de la hacienda pública nacional, cuando se crea el concepto de la unidad territorial nacional, de la unidad de mando, del monopolio de las armas en manos del Estado, todos esos preceptos se crean durante el gobierno de Gómez. Pero eso ya lo tenía Chile. Hay un chileno, inclusive, que fue uno de los asesores principales de la constitución del ejército venezolano como fuerza armada, como fuerzas armadas venezolanas. Fue un asesor chileno, no me acuerdo, se llama Samuel McGill era su apellido. No recuerdo bien, pero el carácter prusiano del ejército venezolano, la constitución del ejército, el mando vertical, la división, la formación militar, todo eso tuvo asesores chilenos. Es decir, ya Chile había transitado por ese camino, ya Chile era un Estado nacional constituido. Eso es algo de lo que los chilenos deberían sentirse orgullosos. Por eso es que cuando yo escucho los análisis catastrofistas de los chilenos con respecto a lo que ocurre en los últimos tiempos, por supuesto, acá están en su libre derecho de sentirse preocupados por su país. Pero deberían también entender lo que pasó antes y lo que ha pasado y el transcurrir histórico de Chile, que los deja muy por encima del resto del continente. Bueno, comparen con Colombia, por poner un ejemplo, pues, más, porque bueno, Venezuela ya ahorita está en el foso, claro, pero comparen pera con manzana, comparen con Argentina, por ejemplo, comparen con México, comparen con Colombia, ni hablar si vamos a comparar con Perú o con Bolivia. En tal sentido, el que el chileno sintiese, la sociedad chilena, era una sociedad que tenía una representación, la sociedad civil tenía una sociedad política que representaba los intereses de una nación. O sea, tenía una sociedad política con capacidad de representación nacional. Eso en algunos momentos se rompió de forma artificial. El caso más notable de ruptura entre la sociedad política y la sociedad civil se dio con el gobierno de Allende. El discurrir de Allende, eso de Allende intentar empujar a Chile a la constitución de un Estado socialista en medio de la Guerra Fría por medios y que pacíficos, es decir, a través de unas elecciones, engañando a la gente, porque nadie lo eligió para establecer la Unión de Repúblicas Socialistas Chilenas. Lo escogieron para ser presidente de Chile. Y el señor se fue por esa deriva por la que se fue, teniendo apenas el 32% del electorado a su favor, que fue lo que sacó en una elección que fue perfeccionada en el Congreso, porque las cosas fueron así. Bueno, ¿qué terminó ocurriendo? Un divorcio entre la sociedad política y la sociedad civil. ¿Y qué terminó ocurriendo? Que la sociedad civil termina llamando a la sociedad militar. Eso fue lo que ocurrió. El que pretenda poner a Pinochet como un criminal, una cosa, no sé qué. No. Pinochet asumió el mandato de una sociedad harta de la deriva por donde lo iban llevando. Una deriva que inclusive comprometía la integridad territorial de Chile. Porque ¿qué hubiese pasado si en Chile se constituye un gobierno socialista títere de Fidel Castro? Como pretendía Salvador Allende. En los años 70. ¿Qué hubiese pasado ahí? ¿Qué hubiese hecho los Estados Unidos de Richard Nixon y de Henry Kissinger? ¿Hubiesen permitido eso ahí tan tranquilo? Sí, chico. ¿Tú crees? Yo no creo.
En tal sentido, lo que hace el ejército chileno al mando de Augusto Pinochet y de todo ese alto mando es simple y sencillamente acudir al llamado de esa sociedad harta de una sociedad política divorciada de la realidad. ¿Qué ocurrió el pasado domingo? Bueno, primero hay que decir que hay en Chile, para quienes no están habituados a esto, en Chile actualmente hay una constitución y esa constitución fue hecha durante el gobierno de Augusto Pinochet, si no recuerdo más, desde el año 80-81. Esa constitución, con los consensos, entre comillas, que podía tener la sociedad en el momento en que Pinochet se hace aprobar esa constitución fue luego modificada o enmendada en los gobiernos que vinieron después de la salida de Pinochet del poder. De alguna manera, una constitución termina siendo una cosa que es consensuada. Usted no tiene que estar de acuerdo al 100% con la constitución de su país. Quien pretenda una constitución a imagen y semejanza de sus pensamientos, lo que quiere es una dictadura. Lo que quiere es construir una constitución. Aparte de eso, la constitución no es una camisa que usted se quita todos los días y se pone otra. La constitución está hecha para perdurar en el tiempo. Y para eso existen, cuando la sociedad necesita cambios, para eso existen las enmiendas constitucionales establecidas por la propia Constitución. Vean los Estados Unidos, vean Gran Bretaña, que ni Constitución tiene, etc. Boric decidió lanzar al país por el derrotero del planteamiento chavista, según el cual todos los problemas de Chile estaban basados en su Constitución y que había que cambiar la Constitución y que había que llamar a una constituyente. Eso fue lo que hizo Boric. Ese fue el llamado que hizo Boric. Boric se lanza por esa y ¿qué terminó ocurriendo? Terminó ocurriendo lo que vamos a ver en pantalla a continuación. Eso fue el año pasado. El año pasado, la constitución que hizo esa constituyente, esa comisión constitucional, que tenía mayoría del grupo comunistoide acomplejado de Gabriel Boric, presidente pseudoallendista de Chile, un acomplejado político, un acomplejado politiquero. Ese señor mandó a hacer una constitución porque el problema de Chile era que tenía una constitución que había hecho Pinochet. Cosa que es falsa, porque Pinochet no escribió una constitución. Y basaron entonces la solución de los problemas de Chile no era tener un gobierno que gobernara de forma eficiente, sino cambiar la constitución. Hacen una constitución socialista y la gente la rechazó. Eso fue el año pasado, amigos. Estamos hablando del año pasado. El año pasado, la gente que participó fue a votar, rechazó la constitución en un 61%. Eso fue el año pasado. ¿Qué ocurrió? El relato de los hechos. Se vuelve a hacer otra comisión constituyente para redactar otra constitución distinta a la que se había hecho por parte de los acólitos del señor Boric. Y gana la mayoría de esa comisión constituyente el grupo partidista de los republicanos, que llevan a la cabeza al señor Kast. El señor Kast, quien fue el candidato perdedor frente a Gabriel Boric. Bueno, hacen una constitución, una nueva constitución. Entonces aquí empieza la discusión, que si esta era una constitución de derechas, que si es una constitución de izquierdas, que si es una constitución de centro, que si es una constitución de tal o más cual. ¿Y qué ocurrió en ese plebiscito que se hizo el día de ayer? Ocurrió esto que ven en pantalla. La gente también la rechazó. El 54% de la población rechazó esa constitución, el 45% la aprobó. Estos son resultados parciales. ¿Okay? Entonces, amigos, ¿qué termina ocurriendo en todo esto? Termina ocurriendo que después que uno ve esto, que se hizo una constitución desde el partido de Boric y la gente la rechazó. Y se hizo una constitución desde el partido o principal partido opositor a Boric y la gente también la rechazó. ¿Cuál es el análisis que se debe hacer? El análisis que se debería hacer, creo yo, es que a la gente no le interesa la constitución. La gente lo que quiere es que le resuelvan los problemas. Entonces aquí se está viendo que la gente rechazó la constitución. No, rechazaron la constitución. No, que aprobaron la constitución de Pinochet. ¿Aprobaron la constitución de Pinochet? O simplemente dijeron, ocúpense de los problemas reales y dejen de huevear con problemas ficticios porque en la constitución no está el problema. ¿No sería eso? Bueno,
Pero ¿qué dicen los protagonistas de la jornada? O del final de la jornada. ¿Qué dice Boric? Vamos a escuchar las palabras de Boric cuando se entere de los resultados. Chile puede una vez más estar orgulloso de sus instituciones. Quiero agradecer al Servicio Electoral, a los efectivos de las Fuerzas Armadas que resguardaron los locales de votación y en especial a los vocales de mesa, a apoderados y apoderadas y a todos quienes han hecho posible que el plebiscito de hoy se realice en orden y calma. Y por supuesto, a los principales protagonistas, el pueblo de Chile, que concurrió una vez más a las urnas de manera pacífica, ordenada y ratificando nuevamente su compromiso con la democracia. La soberanía popular ha expresado de manera clara su voluntad y la mayoría ha votado en contra del texto constitucional que se le ha propuesto. Con esto, quiero ser claro, durante nuestro mandato se cierra el proceso constitucional. Las urgencias son otras. Es decir, porque aquí es donde está el carácter irresponsable de Gabriel Boric. O sea, este señor que está desde el año 2019 exigiendo que el país debe cambiar de constitución, porque lo que corresponde hacer es cambiar la constitución para resolver los problemas del país, necesitó 2 textos constitucionales, 2 rechazos en las urnas a ambos proyectos constitucionales para darse cuenta de que a él lo escogieron para ser presidente y no para hacer una nueva constitución. O sea, es de verdad. ¿Tú sabes lo que significa perder el tiempo de esta manera? El tiempo perdido no se recupera, mucho menos recupera un país. Los índices de inflación, los índices de estancamiento de la economía, los problemas de la educación, los problemas de la seguridad social, los problemas de las exportaciones y del aparato productivo de un país no se solucionan con una constitución. Eso lo sabemos muy bien los venezolanos. Boric no. Boric necesitaba que le hicieran 2 constituciones y que le votaran no 2 veces. Es el momento de reconocer el resultado alcanzado a quienes levantaron la opción en contra, pero sin olvidar, y esto es importante, que una parte importante de quienes asistieron a las urnas votaron por la opción a favor. No podemos volver a cometer el mismo error de los plebiscitos anteriores. El país lo hacemos todos y todas. Y quienes triunfan en una elección no pueden prescindir ni ignorar a quienes son circunstancialmente derrotados. Nuestro país seguirá con la Constitución vigente porque luego de 2 propuestas constitucionales plebiscitadas, ninguna logró representar y unir a Chile en su hermosa diversidad. El país se polarizó, se dividió y al margen de este contundente resultado, el proceso constitucional no logró canalizar las esperanzas de tener una nueva constitución redactada para todos. La política ha quedado en deuda con el pueblo de Chile. Y esta deuda se paga logrando las soluciones que los chilenos y chilenas necesitan y nos exigen que alcancemos. Está claro, a mí no me cabe ninguna duda, que lo que hoy demanda la ciudadanía es mayor capacidad de diálogo, de consensos, pero sobre todo de acción, de resolución, de abandonar las trincheras y la imposición de visiones parciales para poder concentrarnos en dar solución a los problemas más apremiantes que enfrentan los chilenos y chilenas en su vida diaria y que siguen causando un legítimo malestar que está presente en nuestro pueblo y que no podemos obviar. Y es aquí donde uno dice, si este señor de verdad lo están medicando con la medicina correcta. Porque cualquiera que lo escucha cree que quien está hablándole al país es el líder de la oposición. Pero si tú eres el presidente, o sea, ¿cómo vas a salir tú frente a esto después de haber perdido 2 años de tu vida hueveando? 2 años de la vida de los chilenos hueveando sin gobernar porque lo prioritario era una constitución. O 2. Ahora entonces va a decir, no, es que hay que gobernar. Pero 2 años después, te han derrotado 2 veces. En este momento en el que estamos hablando hay que preguntarse, ¿está
moralmente el señor Boric capacitado para seguir siendo presidente de Chile después de que su planteamiento fundamental, que era que los problemas de Chile se resolvían con una nueva constitución, ha sido 2 veces derrotado? Es una pregunta que hay que hacerse. Le quiero hablar al trabajador de la patria que se levanta temprano para obtener el sustento, a la mujer emprendedora que muchas veces sin apoyo ha tenido que cargar sobre sus hombros solitarios pero fuertes a toda su familia, a los jóvenes que creen posible construir un mundo mejor, pero no encuentran las oportunidades necesarias para ello, a las personas mayores que han construido Chile y hoy no tienen el suficiente reconocimiento que merecen. A ustedes, compatriotas, nos debemos. Ahí ha estado concentrada la acción y labor del gobierno, como lo hemos demostrado durante todo este año, y este énfasis ahora se redoblará. El proceso constituyente estaba destinado a traer esperanza y finalmente ha generado frustración y hasta hastío en una parte relevante de la ciudadanía, y eso no podemos ignorarlo. La política está al debe y es indispensable que este resultado produzca un efecto inmediato. Enfocar el trabajo de todas y todos en producir los acuerdos y soluciones que Chile necesita en materia social, económica y de seguridad, sin más demoras ni excusas. Y es que somos un país hermoso, con un tremendo potencial que no podemos desaprovechar. Este ha sido un proceso en donde las legítimas diferencias no siempre se expresaron de manera constructiva y donde, por uno u otro motivo, se impidió la materialización de consensos en el texto. Se intentó convencer a los electores con campañas del terror y algunos hasta pretendieron hacer de esta elección un plebiscito sobre el gobierno. Lo que la ciudadanía ha señalado, sin embargo, es un mensaje transversal que esa forma de hacer política no la representa. Es decir, él asume que lo que él ha hecho durante todo el tiempo que está en política ha sido derrotado en las urnas. Entonces, ¿por qué no renuncia? Es una derrota transversal, doble. 2 veces te derrotaron. O sea que el que no quiere entender no entiende, pues. Porque así es este señor. Con todos esos complejos en su cabeza y todas sus derivas psicóticas, estas cosas, como todos los socialistas. Las derivas psicóticas tradicionales de los socialistas. Así, el resultado de este plebiscito, más que una celebración, es un fuerte llamado de atención. Si quien ostenta la mayoría circunstancial se refugia en su trinchera e intenta negar la existencia del otro, jamás lograremos construir acuerdos para avanzar en materias que no pueden seguir esperando. Lo dice un tipo que está metido en una trinchera ideológica, en la trinchera de sus complejos, y que ha llamado a la violencia de calle en contra de otro gobierno. Yo me quiero imaginar qué estaría haciendo este hombre desde la oposición, con el poco de delincuentes zarrapastrosos que lo han acompañado todo este tiempo en su acción política. ¿Qué estaría haciendo este hombre si lo que le está pasando a él hoy, con 2 rechazos en 2 referendos de la gran propuesta de cambio que él tenía, que era una nueva constitución? ¿Qué pasaría si él estuviese en la oposición y quien tuviese esas 2 derrotas fuese Piñera? O cualquier otro que no fuese él. Estaría en las trincheras disparando, claro, incendiando las calles, prendiéndole candela a los carros, reventando vidrieras, dañando la propiedad pública, llamando a la gente a la calle, a la rebelión, a la revolución. Encapuchados en la calle. Tal. Ahorita no, ahorita sales ahí bañadito, maquilladito, peinado, con tu discursito escrito y tu pose de presidente joven irreverente sin corbata. Con tu trasnoche de ansiolíticos y tus complejos efervescentes ahí brotándote en cada palabra. ¿A darle clase de qué a quién? ¿A darle clase de qué a quién? Y es que, compatriotas, la patria no se reinventa de un día para otro. Pero si eso es lo que tú estás planteando, tú planteabas refundar la patria con una constitución desde que te lanzaste a las calles en el 2019. Claro. Es que la realidad es la realidad y las cosas son como son. Hacer las cosas bien, debemos respetarnos y volver a encontrarnos como chilenos y chilenas.
Por eso lo digo con mucha convicción. Ni celebración ni arrogancia. Pelota al piso, humildad y trabajo. Humildad y trabajo, dice este señor. ¿Cuándo habrá trabajado él? ¿Cuándo se habrá sudado la camisa él alguna vez? Vamos a hablar sobre lo que dijo el otro bando, ¿no? Que es la oposición a Boric, los republicanos y el señor Kast. No tengo que decirte que conectarse con Venezuela para los venezolanos muchas veces, sobre todo en esta época navideña, aumenta la conexión. Aumenta la conexión con lo que es nuestra venezolanidad y a través de los recuerdos de infancia de lo que son las navidades, del niño Jesús, de las hallacas de la abuela, de reunirse en la casa, hacer las hallacas y de los olores de la Navidad, el olor a queso, el olor a pan de jamón y todas esas cosas. Todas esas cosas y muchas más las tiene en Lo que me dio la luna nuestra querida Zaida Belén Martínez, quien narra en un maravilloso relato todo lo que significa, lo que significa ser venezolano desde la vivencia de una niña. Lo que me dio la luna es un libro que está batiendo récords de venta en su nicho en Amazon, en el segmento en el que se encuentra escrito y en el que se encuentra ofertado en la plataforma Amazon, y creo que es una extraordinaria lectura para esta Navidad. Conectarse con Venezuela puede ser también a través de un bello relato como el que nos deja Zaida Belén Martínez en Lo que me dio la luna. Cómpralo ya a nivel mundial en Amazon. Ramón Meléndez en España está construyendo la plataforma ideal para que todo ciudadano en ese país entienda que el mejor sistema de salud, que a veces se piensa que uno de los mejores sistemas de salud que hay, por lo menos en Europa, es el sistema de salud español, un extraordinario sistema de salud que no es suficiente muchas veces y seguro mató a confiado. Por eso tener una póliza de seguros siempre va a ser una opción importante para quien quiere estar siempre sobre seguro. Seguro mató a confiado y Ramón Meléndez está allí para ayudarte en España a tener la póliza de seguros apropiada que requieres a pesar de estar en un país con un extraordinario sistema de salud. Seguro mató a confiado y Ramón Meléndez es tu asesor de seguros de confianza. Y también en España, en Barcelona. En estos días me escribió un amigo, me dijo, mira, voy para Barcelona. ¿Cómo es que se llama el sitio ese al que tengo que ir? Yo le dije, La Poderosa, amigo. Tienes que ir a La Poderosa y vas a llegar a La Poderosa y vas a sentir que entras en un portal. Los tequeñones son una cosa maravillosa, pero las empanadas tostaditas esas estilo margariteño, el gorapo de papelón, el jugo de parchita. Bueno, el que quiera transportarse a su infancia puede pedir una empanadita con una malta fría. O si lo que quieren de la tarde merendar, bueno, pida un cafecito bien sabroso que se lo van a dar y pida también que le den un quesillito. Pero lo que sí le voy a decir es que en La Poderosa, nada más entrar, usted va a sentir que se traslada a ese viejo concepto de las luncherías venezolanas que solamente nosotros conocemos, desde el pastelito de papa con queso maravilloso que le van a hacer, pasando por las empanadas, los tequeñones, los extraordinarios dulces, pero lo mejor es el trato. La Poderosa, en la Gran Vía de las Cortes Catalanas en Barcelona, es el sitio ideal para ir a reencontrarse con nuestra gastronomía, con todos los manjares de Venezuela. La Poderosa, manjares de Venezuela, en Barcelona, España. Y tengo que decirte que nunca es tarde para ir de paseo, nunca es tarde y nunca es temprano, porque nunca es tarde para irse de vacaciones, pero nunca es temprano para organizarla. Si usted tiene su tiempo contado y usted sabe que va a tener, mira, voy a tener 4 días libres en marzo, llame de una vez a la Posada Somavilla, que en la Posada Somavilla le tienen una promoción especial por estos días. Usted llama ya para la Posada Somavilla porque usted tiene 3-4 días libres en abril. Llame ya a la Posada Somavilla y reserve de una vez su maravillosa experiencia, porque de Cantabria y sus maravillas siempre lo va a vivir con la Posada Somavilla. Mira, esta semana voy a hablar con Julio Ramón Pérez, quien es el autor del libro 50 kilos después, la obesidad explicada por un experto, un ex obeso. Julio Ramón Pérez nos va a contar más de su libro, de su maravilloso libro, que aquí lo tengo, porque lo sigo leyendo. Julio Ramón Pérez me regaña porque él cree que yo no leo su libro, yo lo leo en silencio. Pero lo importante es saber que si usted anda prometiendo que en enero va a empezar la dieta, si en enero comienza la dieta,
en diciembre comience la lectura de este libro para que comprenda el proceso, para que entienda que no existe ni la dieta mágica, ni la pastilla mágica, ni la merengada mágica, ni la rutina de ejercicios mágica, que lo que de verdad lo va a ayudar a usted a que cumpla su promesa del 31 de diciembre, de que en enero comience la dieta, lo que lo va a ayudar es la comprensión de su proceso, la comprensión de la obesidad, el saber por qué usted aumenta de peso, por qué usted no resiste, por qué tiene que ir a un médico, por qué tiene que asesorarse bien, por qué no puede caer en manos de gurúes que ofrecen las soluciones mágicas. Si usted no entiende eso, la promesa la va a volver a perder. No va a rebajar en diciembre, no va a rebajar en enero. Y de repente rebaja en enero, pero entonces vuelve a aumentar en febrero. ¿Entonces para qué sirve, pues? No, que sea un proceso que se mantenga en el tiempo, como lo hizo Julio Ramón Pérez y como lo explica aquí en su libro 50 kilos después, la obesidad explicada por un experto, un ex obeso, Julio Ramón Pérez, y su maravilloso libro. Esto está a la venta a nivel mundial en Amazon. Esta semana voy a hablar con Julio en mi Instagram y les voy a avisar con tiempo para que vean esa conversación también. ¿Usted se quiere anunciar aquí? ¿Quiere anunciar su libro, su producto, su empresa, su servicio, su tequeñón, su pan de jamón, sus hallacas, sus bollos, su dulce de lechosa, su cabello de ángel, su empresa, sus servicios? Estamos allá a la orden. Ahí está el correo electrónico para que se comunique con nosotros a través de él. Por cierto que allí también pueden escribirnos para nuestro libro, Fiesta con Piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Hoy voy a entregar libros en persona, voy a autografiar libros también aquí en la ciudad de Leipzig. Anda gente llamándome, mira, ¿dónde nos vemos? Para que me traigas el libro personalmente y me tomo la foto contigo. Tranquilo, lo podemos hacer también. Si estás aquí en Leipzig, le echamos piernas. Si estás en Alemania, te lo mando también sin problema. Si estás en cualquier parte de Europa, me avisa y te lo mando también. Fiesta con Piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. A través de ese correo también nos podemos comunicar. Y seguimos. Mira, a mí me parece muy interesante siempre lo que dicen los derrotados. Porque si un derrotado no comprende el porqué de su derrota, perdió su tiempo. No solamente perdió en las urnas, sino que perdió su tiempo también. La importancia de analizar los resultados. ¿Qué dice Kast a propósito de la derrota de la propuesta de constitución que hizo su partido? Atención. Queridos compatriotas, algunos dicen que las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se interpretan. Los republicanos somos distintos. Cuando ganamos, ganamos. Y cuando perdemos, perdemos. Y esta noche una gran mayoría de chilenos ha rechazado la propuesta constitucional que nosotros impulsamos desde el Consejo Constitucional. Y reconocemos esa derrota con mucha claridad y también con mucha humildad. Por múltiples razones y explicaciones que deberemos analizar en las semanas que vienen, fracasamos en el esfuerzo por convencer a los chilenos que esta es una mejor constitución que la vigente y el camino más seguro para terminar con la incertidumbre política, económica y social y cerrar el proceso constitucional. Hace algunos meses, en este mismo lugar, nos juntamos para hablar sobre los resultados del 7 de mayo y partí mi discurso diciendo que no había nada que celebrar. Y algunos me decían, ¿cómo que no hay nada que celebrar? Y hoy día repito lo mismo, no hay nada que celebrar. No solo nosotros no podemos celebrar, sino que el gobierno y la izquierda tampoco pueden celebrar, porque el daño que ha sufrido Chile en los últimos 4 años es gigantesco y costará muchas décadas repararlo. Así es, ese daño que nos han causado en estos últimos 4 años va a costar mucho repararlo. Mi esperanza es que hoy se cierre una etapa triste de nuestra historia. Una etapa que comenzó con un estallido delictual, insurreccional, que desestabilizó nuestra institucionalidad y nuestra convivencia, y que termina esta noche con una masiva y contundente manifestación democrática que cierra este ciclo de discusión constitucional. Hoy los chilenos han dicho de manera clara que prefieren continuar con la constitución actual, cerrando esta larga discusión constitucional. Esta voluntad de los chilenos nos permitirá comenzar a terminar con la incertidumbre y comenzar a recuperar la esperanza, el orden,
la paz y el progreso que hemos perdido. El asunto es que es tan responsable Chile puede una vez más estar el orgulloso de su señor... institución. cállate, Boric. Ya basta de ti. Lo que lamento del análisis del señor Kast es que pueda presentarse con una sonrisa frente a la gente cuando la derrota fue de la clase política en pleno de la cual él forma parte. Porque cuando la sociedad rechaza dos proyectos constitucionales distintos, ¿qué rechaza? Por un lado rechaza una nueva constitución, porque ahí no están sus problemas. En segundo lugar, rechaza una constitución partidista, sea cual sea el partido que la haga. En tercer lugar, rechaza a una clase política empeñada en llevar a la sociedad a una discusión por una constitución cuando esa sociedad está pensando en llegar a fin de mes. Y aquí es donde está el problema. Lo decía el famoso catedrático, es la economía, estúpido, en los Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es el problema real? El problema es que todo ciudadano está perfectamente claro que una nueva constitución no acaba con la brecha social porque tú lo pongas en un artículo. Todo ciudadano está perfectamente claro que la pobreza no se acaba porque tú la prohíbas constitucionalmente. Todo ciudadano está perfectamente claro que la economía de un país no camina por lo que tú pongas en su texto constitucional. Toda la sociedad está perfectamente clara que los avances en educación no se generan por decreto, ni se generan por un artículo de una constitución. Eso lo saben las sociedades. La sociedad chilena parece ser que lo comprende más de lo que lo comprende su sociedad política. Entonces, la sociedad política, el estamento político chileno, está empeñado en llevar al país a una discusión donde la sociedad dice, por allí no quiero ir. ¿Dónde están las soluciones reales a los problemas de la gente? Que no están planteados en una constitución, ni en una constituyente, ni en una comisión constituyente, ni en un cambio constitucional. Además de eso está el tema que ha colocado una y otra vez en su discurso el señor Boric, el presidente de los complejos, que él habla de consensos. Y pregunto yo, ¿y qué consenso hubo cuando ustedes se lanzaron a las calles a derrocar al gobierno de Piñera en el 2019? ¿Qué consenso hubo ahí? ¿Qué consenso hubo ahí? Ustedes hablan, porque así es la izquierda. O sea, así es la izquierda, porque la fase superior de la izquierda es el crimen. La izquierda, cuando está en la oposición, enarbola la frase famosa de Marx de que la violencia es la partera de la historia. Pero cuando están en el gobierno, plantean que la violencia es el arma de los que no tienen la razón, que hay que salirse de las trincheras, que hay que soltar las armas, que hay que desarmarse, que hay que ir al consenso. Pero cuando estás en la oposición, tú quieres matar a todo el mundo. Cuando estás en la oposición, sí le prendes candela al país. Entonces, ¿qué es lo que ocurre también? Y esto es no solamente en Chile, esto es generalizado. El problema es que si seguimos viendo a estos socialistas que les encanta la destrucción de las sociedades, que les encanta destruir el país y llevarlo por derroteros completamente distintos a la solución de sus problemas, porque si solucionan sus problemas tienen que aplicar medidas que no están planteadas en el socialismo. Como ellos saben que lo que ellos propugnan para gobernar no solucionan los problemas de los países, ellos desvían la atención de la gente. Porque para gobernar hay que tomar medidas y las medidas las dicta la sensatez. Mejorar la educación, mejorar la economía, atender los reclamos sociales, liberar las economías, sacar al Estado de la gestión económica intervencionista, eliminar subsidios. Esas cosas que se entienden ya como cosas lógicas, ellos saben que las tienen que aplicar. Entonces, ¿a qué se dedican? A hacer cualquier otra cosa para no gobernar y para no dejar que otro gobierne. ¿La solución entonces cuál es? ¿Otra constitución? La gran pregunta es, ¿y ahora Boric sí va a gobernar? Y la otra gran pregunta es, ¿qué van a hacer los opositores a Boric? Porque no basta con decir que Boric está caído. No basta con decir que la izquierda no gana las próximas elecciones. Con eso no basta. El planteamiento ahora es, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Entendiendo además lo mismo que debería entender Milei en Argentina. Que los que dejaron el gobierno no son adversarios, son enemigos. Que no están dispuestos a hacer oposición, que quieren hacer la guerra. Que no quieren ganar unas elecciones, que quieren apoderarse del país. Que si no están ellos en el poder, se lanzan por el camino de la violencia, con cualquier otra excusa.
como lo hizo Chávez, que se murió y no vuelve. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías, Chávez está en